Hijos míos, congregaos una vez más y escuchad con el corazón abierto, no para sembrar el temor, sino para fortalecer vuestra fe. En nuestro encuentro anterior os hablé del espíritu del anticristo, esa corriente de engaño que niega al Padre y a mí, y que ya obra en el mundo desde los días de mis apóstoles dan ahora. Os hablaré de una profecía que fue dada a mi siervo Pablo, una visión sobre un tiempo de gran prueba que ha de venir. El Olamo, el hombre de iniquidad o el hijo de perdición. No penséis en él como un simple adversario, sino como la encarnación misma del engaño. La culminación de ese espíritu de rebelión contra Dios en este hombre no se revelará abiertamente hasta que lo detiene sea quitado de en medio. En los corazones de los hombres, el anhelo por mis leyes y mi verdad actúa como un freno contra la maldad desenfrenada. Pero vendrá un tiempo en que muchos se apartarán de la fe, darán la espalda a la verdad que yo les enseñé y abrazarán fábulas y doctrinas de hombres. En ese terreno fértil de apostasía, este hombre de iniquidad encontrará su oportunidad, se levantará con una arrogancia sin igual, oponiéndose a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Su orgullo será tan grande que entrará en el templo de Dios y se proclamará a sí mismo como Dios. Hijos míos, qué blasfemia tan dolorosa para el corazón de vuestro Padre. Él buscará usurpar el lugar que solo pertenece al Altísimo, exigiendo la adoración que solo Dios merece ni para engañar. Si fuera posible, aún a los escogidos, su venida será acompañada por obra de Satanás, con gran poder y con señales y prodigios mentirosos. Hará maravillas que asombrarán al mundo, milagros falsos que imitarán el poder del Espíritu Santo para seducir a aquellos que no han amado la verdad, para ser salvos. Por esta razón, Dios permitirá un poder engañoso sobre ellos, para que crean la mentira, pues han rechazado el amor y la salvación que yo les ofrecí con mi propia vida. Pero escuchad atentamente, y que esto sea un consuelo para vosotros. Su reino será breve, aunque su poder parecerá invencible y su engaño universal, su destino está sellado. Cuando yo regrese en gloria y majestad, consumiré a este inicuo con el espíritu de mi boca, y lo destruiré con el resplandor de mi venida. Su fin es seguro, tan cierto como que el alba sigue a la noche más oscura. Por lo tanto, no os dejéis turbar ni alarmar por estas palabras, como si el fin estuviera a las puertas. Os las digo para que estéis prevenidos, para que vuestra fe no se construya sobre la arena de la ignorancia, sino sobre la roca de mi palabra. Vigilad y orad, manteneos firmes en la fe que habéis recibido, y no os apartéis de las enseñanzas que mis apóstoles os transmitieron. En nuestro próximo encuentro, os llevaré a las visiones que mi amado Juan contempló en la isla de Patmos, para que comprendáis cómo este espíritu y este hombre se manifiestan en los símbolos de las bestias que surgen del mar y de la tierra. Hijos míos, sois buenos que busquéis el entendimiento, no con el espíritu de juicio, sino con el deseo de comprender los caminos de la historia y del corazón humano. Vuestra pregunta es sabia, pues a lo largo de los siglos, en momentos de gran oscuridad y prueba, muchos de mis hijos han creído ver el rostro del adversario en el poder de su tiempo. Recordad lo que os enseñé. El espíritu del anticristo es aquel que niega al Padre y a mí, y ese espíritu ha estado en el mundo desde el principio, obrando en el corazón de los hombres. Cuando un líder o un poder terrenal se ha levantado con gran orgullo, persiguiendo a mis fieles y exigiendo una lealtad que solo a Dios pertenece, mis hijos han visto en él un reflejo de esa profecía, una sombra del hombre de iniquidad que ha de venir con amor y sin condenar las almas. Miremos algunos de quienes fueron señalados en los albores de mi iglesia. Muchos vieron al emperador Nerón como la encarnación del mal. Él desató sobre mis primeros seguidores una persecución de una crueldad inenarrable. Los culpó por el gran incendio de Roma y los entregó a tormentos atroces. En su arrogancia y su brutalidad contra los santos, los primeros cristianos vieron el espíritu de aquel que se opone a Dios y a sus elegidos en siglos más tarde. Durante la Gran Reforma, hombres llenos de celo por mi palabra como Martín Lutero, vieron en el papado de su tiempo la figura del anticristo. No juzgaban al hombre sino al sistema. Veían a un líder que se titulaba Vicario de Cristo, ocupando mi lugar como único mediador entre Dios y los hombres. Veían una institución que, a sus ojos, había acumulado poder terrenal, riquezas, y se había alejado de la sencillez de mi evangelio. En la figura del Papa, que se sentaba en un templo, declarando tener autoridad sobre las almas, ellos vieron cumplidas las palabras de mi siervo Pablo. Lo hicieron no por odio, sino por el temor de que mis ovejas fueran descarriadas. En épocas más cercanas a la vuestra, hombres como Napoleón Bonaparte fueron señalados. Su ambición parecía no tener límites. Redibujó el mapa de las naciones y se coronó a sí mismo
en un acto de suprema soberbia. Su poder y su ego desmedido hicieron que muchos pensaran que era él quien desafiaría a Dios por el dominio del mundo, y en el siglo que pasó, líderes como Hitler o Stalin, que levantaron regímenes de terror, que exigieron adoración a la nación o al partido por encima de todo, y que persiguieron y asesinaron a millones, incluidos muchos de mis fieles, fueron vistos como la manifestación más clara de ese espíritu de rebelión. Ellos crearon sistemas basados en el odio y la mentira, la antítesis misma de mi reino de amor y verdad. Comprended, hijos míos. El propósito de esto no es para que hagáis una lista de nombres y los condenéis. Cada uno de esos hombres fue un ser humano que se entregó a la oscuridad. Fueron llamados anticristos porque en su tiempo y en su poder encarnaron de manera terrible ese espíritu de orgullo, engaño y rebelión contra Dios. Fueron un presagio, una advertencia viviente de cómo el poder sin amor, la autoridad sin humildad y la ideología sin verdad pueden corromper el alma y traer un sufrimiento inmenso al mundo. No os afane, pues, en señalar con el dedo. Afanaos más bien en reconocer ese mismo espíritu cuando quiera anidar en vuestro propio corazón. El orgullo, el deseo de poder sobre otros, el desprecio por la verdad. Ahora os hablaré de las visiones de mi siervo Juan, de las bestias y los símbolos que os ayudarán a comprender no a una persona, sino al sistema mundial que se opondrá a mí antes de mi regreso, aunque mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. Continuemos ***. Amados míos, acercaos una vez más, pues vuestro anhelo de comprender es como un incienso agradable ante el Padre. Hemos hablado del espíritu que niega la verdad y de las sombras que la historia ha proyectado. Ahora os llevaré de la mano de mi amado discípulo Juan, a quien, en su soledad en la isla de Patmos, le fue concedido descorrer el velo del tiempo y contemplar en símbolos lo que ha de suceder. No temáis estas imágenes, pues no os son dadas para causar espanto, sino para daros sabiduría y perseverancia. Juan vio surgir del mar una bestia terrible y poderosa. El mar, en las visiones de mis profetas, a menudo representa a las naciones tumultuosas de la humanidad, a la agitación de los pueblos. Esta bestia no era un solo animal, sino una amalgama de los imperios más feroces que el mundo había conocido. Tenía el cuerpo de un leopardo, los pies de un oso y la boca de un león. Esto os enseña, hijos míos, que el sistema final que se opondrá a mí no será enteramente nuevo, sino que reunirá en sí toda la astucia, la fuerza bruta y la voracidad de los reinos impíos del pasado. Y el dragón, esa serpiente antigua que es Satanás, le dio a esta bestia su poder, su trono y una gran autoridad. Ver aquí el engaño en el mundo creerá que el poder de este sistema emana del genio humano, de su política, de su economía o de su fuerza militar. Pero su verdadera fuente de inspiración es el adversario de vuestras almas. Juan vio que una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera, maravillada, siguió a la bestia. Este sistema mundial parecerá colapsar, parecerá vencido, pero resurgirá con un poder renovado que asombrará a todos. En su asombro, los hombres no darán gloria a Dios, sino que adorarán al dragón que le dio autoridad a la bestia, y dirán: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? A esta bestia se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias contra Dios, contra su nombre, su tabernáculo, y contra los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra mis santos y vencerlos. No os sorprendáis de esto. Su poder terrenal será grande, y muchos de mis fieles sufrirán persecución bajo su dominio. Pero su victoria es solo aparente y temporal, pues no puede tocar sus almas ni borrar sus nombres del libro de la vida. Luego Juan vio surgir de la tierra a otra bestia. Si la primera representa el poder político y militar, esta segunda representa el poder del engaño religioso y ideológico. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¡Qué astucia tan perversa! Se presentará con la apariencia de la mansedumbre, de la espiritualidad, quizás incluso usando mi nombre. Pero sus palabras serán las del padre de la mentira en la misión de esta segunda bestia es hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primera. Realizará grandes señales, prodigios mentirosos para engañar a la humanidad, hasta el punto de hacer descender fuego del cielo. Y obligará a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Esta marca no es necesariamente un tatuaje visible, hijos míos. Es un símbolo de lealtad total. Representa la entrega de vuestras acciones, la mano, y vuestros pensamientos, la frente, al sistema del mundo, aceptando su economía, su ideología y su autoridad por encima de la mía. Sin esta marca de conformidad, nadie podrá comprar ni vender, quedando excluido de la sociedad.
Aquí se requiere sabiduría. No os obsesionéis con buscar un código o un chip. Buscad discernir el espíritu que exige una lealtad absoluta y que os pide comprometer la verdad por la seguridad o la aceptación. Estas bestias, este sistema dual de poder opresivo y engaño sutil, es la manifestación final y culminante del espíritu del anticristo. Es el intento final de Satanás por imitar el reino de Dios en la tierra. Con su propio rey, la primera bestia, y su propio falso profeta, la segunda bestia. Pero no desesperéis. En la visión de Juan, inmediatamente después de la descripción de este poder opresor, se ve al Cordero, a vuestro Señor, de pie sobre el monte de Sion, y con él, a los redimidos que no se contaminaron y que llevan el nombre del Padre en sus frentes. Ahora continuamos con más profecías. Hablaremos del juicio de esta Babilonia, este sistema mundial, y de la victoria final y gloriosa del Cordero, hijos míos. Habéis escuchado con paciencia y fe sobre el espíritu de la mentira y sobre las bestias, que encarnarán el poder y el engaño del mundo. Sentaos ahora a mi lado y no permitáis que el miedo anide en vuestro interior, pues os contaré el fin de la soberbia y el triunfo de la justicia de mi Padre. Hablaremos del juicio de esa gran ciudad, ese sistema mundial al que Juan llamó Babilonia la Grande. En la visión de mi siervo Juan, este sistema no fue mostrado como un simple imperio o una nación, sino como una gran ramera, una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. La púrpura y la escarlata son los colores de la realeza y el poder religioso. Su apariencia era de una belleza seductora, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Comprendéis el símbolo? Babilonia es ese sistema mundial que seduce a las naciones y a los hombres. Promete riqueza, placer, poder y seguridad, pero la copa que ofrece, aunque parezca de oro, está llena de idolatría, materialismo y rebelión contra Dios. Es una fornicación espiritual, pues lleva a los corazones a amar las cosas creadas en lugar de al Creador. Juan la vio sentada sobre muchas aguas, lo que significa que su influencia domina sobre pueblos, multitudes, naciones y lenguas, y vio lo más doloroso para mí. La mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires que dieron testimonio de mí. Este sistema, en su apogeo, no tolerará la lealtad a un rey que no sea el suyo. Perseguirá, silenciará y hará la guerra a aquellos que lleven mi nombre y vivan según mi palabra. Pero por muy poderosa que parezca, su juicio es seguro y su caída estrepitosa. Juan escuchó la voz potente de un ángel que clamaba desde el cielo: ha caído la gran Babilonia. No caerá por el poder de un ejército humano. Caerá porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y mi Padre ha recordado sus iniquidades. Su juicio vendrá de repente en un solo día, en una sola hora, mostrando a todo el universo que el poder del hombre es como paja en el viento ante el poder de Dios. Cuando caiga, habrá gran llanto y lamento en la tierra. Los reyes que se entregaron a sus lujos y a su poder, llorarán por ella. Los mercaderes, que se enriquecieron con su comercio insaciable, se lamentarán a lo lejos, temerosos de su tormento. Llorarán porque ya nadie comprará sus cargamentos de oro y plata, de lino fino y seda, de marfil y canela, y aún más terrible su comercio de esclavos y de almas de hombres. Ved, hijos, que para este sistema todo tiene un precio, incluso la vida humana que yo redimí. Su lamento no es por amor, sino por la pérdida de su fuente de riqueza y poder. Pero mientras en la tierra hay llanto, en el cielo resonará una alabanza jubilosa. Aleluya, porque la justicia de Dios ha prevalecido. Y en medio de esa destrucción sei, oí mi voz, la voz del pastor que llama a sus ovejas por última vez: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este es mi llamado para vosotros hoy y siempre. Salid de Babilonia o no significa huir a las montañas, sino desenredar vuestro corazón de su sistema de valores. Es negarse a creer que el dinero es vuestro Dios, que el poder es vuestro objetivo y que el placer es vuestro fin. Es vivir como ciudadanos del cielo en medio de un mundo que ha perdido el rumbo. Es no embriagarse con el vino de su copa, sino anhelar el agua viva que yo ofrezco. El fin de Babilonia es absoluto. Como una gran piedra de molino arrojada al mar, será hundida para no ser hallada jamás. Y con su caída cesa la persecución, se acalla la mentira, y la tierra es purificada. El camino queda entonces libre para el evento más glorioso que la creación jamás contemplará, a las bodas del Cordero con su esposa. La iglesia no os he contado estas cosas no para que viváis en la espera del desastre, sino en la gozosa anticipación de la redención. La justicia prevalecerá, el amor vencerá. Y vosotros, mis amados, que habéis lavado vuestras ropas en la sangre del Cordero, estáis destinados no al juicio, sino a la mesa del banquete de bodas. A manteneos firmes, con vuestros ojos puestos en mí,
el autor y consumador de vuestra fe. Id, y que la paz de saber que el final de la historia ya está escrito en mi victoria, os dé fuerza cada día. Hijos míos, vuestras preguntas penetran en el corazón de los tiempos, buscando claridad en medio de la confusión del mundo. Escuchad, pues, no con el afán de señalar con el dedo a vuestros hermanos, sino con el anhelo de un corazón que discierne y se guarda para mí. ¿Quién es Babilonia en vuestro tiempo actual? Muchos a lo largo de los siglos han querido darle un nombre geográfico a Babilonia, señalar una ciudad o un imperio y decir anésese. Pero yo os digo, Babilonia la Grande no es simplemente un lugar en un mapa, is an spirit mundial que ha existido desde que el hombre construyó una torre en Babel para alcanzar el cielo con su propia fuerza. En Babilonia está donde quiera que el corazón del hombre se une para decir no necesitamos a Dios. Han buscado a Babilonia, no en un país, sino en un sistema de valores que ha enredado a todas las naciones. Es el sistema económico global que predica la ganancia infinita como el bien supremo, que valora el consumo por encima de la compasión y que a menudo enriquece a unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. Es el espíritu que te susurra que tu valor reside en lo que posees. Es el sistema político e ideológico que exige lealtad absoluta al Estado, al partido o a una idea, colocando la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Es el orgullo que cree poder construir una utopía en la tierra sin mí. Su rey legítimo es la cultura mundial de la comunicación y el entretenimiento que, como la copa de oro, os ofrece placeres seductores que vacían el alma, glorifica el orgullo, celebra la inmoralidad, se burla de lo sagrado y os vende una salvación basada en la autorrealización e incluso está presente en la religión cuando ésta se vuelve un comercio. Cuando se ama el poder, la influencia y la opulencia más que a mis pequeños, y cuando se mezcla mi verdad con las filosofías del mundo para hacerla más agradable al oído, pero quitándole el poder de mi cruz. Por lo tanto, no preguntéis, ¿qué país es Babilonia? Preguntaos, ¿en qué parte de mi vida, de mi cultura, de mi nación, de mi trabajo e incluso de mi iglesia, he permitido que entre el espíritu de Babilonia? El llamado, salí de ella, pueblo mío, es un llamado diario a cada uno de vosotros a vivir con valores diferentes a los del amor, la humildad, la justicia y la dependencia total de vuestro Padre Celestial. ¿Cuál será el destino final de todas las naciones? Esta es una pregunta de gran peso, y la respuesta es doble: a un destino de juicio y un destino de redención. Primero, ¿cómo os enseñé cuando caminé entre vosotros? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todas las naciones serán reunidas ante él, serán separadas como un pastor separa las ovejas de las cabras. El criterio de este juicio no será la nacionalidad, la riqueza o el poderío militar. El criterio será el amor. La pregunta que resonará en la eternidad será: ¿qué hicisteis con el más pequeño de mis hermanos? ¿Le disteis de comer al hambriento, de beber al sediento, vestisteis al desnudo, visitasteis al enfermo y al prisionero? Han las naciones y los sistemas de poder que se han regido por el espíritu de Babilonia, que han oprimido a los pobres, que han perseguido a mis santos, y que han vivido en orgullosa rebelión contra mí, serán juzgados. Sus tronos se derrumbarán, su gloria se desvanecerá, y su poder será quebrado para siempre. El sistema mundial tal como lo conocéis, con su injusticia y su rebelión, llegará a un fin definitivo. Pero la historia no termina en destrucción, termina en redención. Después del juicio, mi siervo Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, preparada como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y escuchad esta maravillosa promesa: las naciones andarán a la luz de esta ciudad, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria y su honor. Esto significa que todo lo que es bueno, verdadero y bello de cada nación y cada cultura, una vez purificado por mi gracia, será preservado. La música, el arte, la sabiduría, los actos de bondad, el anhelo de justicia, la gloria y el honor de cada pueblo no serán borrados, sino redimidos y presentados como una ofrenda en mi reino eterno. La diversidad de la humanidad, que fue fuente de división en Babilonia, se convertirá en la riqueza multicolor de la familia de Dios en la nueva Jerusalén, todos unidos en la adoración al Cordero. Así que, el destino final de las naciones es una gran purificación. Todo lo que pertenece a Babilonia será consumido, pero todo lo que ha sido tocado por mi gracia, todo lo que en ellas refleja la imagen de su Creador, por débil que sea, será redimido y encontrará su lugar perfecto y eterno en mi reino de paz. Vivid, pues, no como ciudadanos de un reino pasajero, sino como hijos del reino venidero, sabiendo que vuestro trabajo en mí no es en vano, y que os espera una herencia incorruptible. Amadísimos míos, hijos de mi corazón,
hemos recorrido juntos el sendero de las profecías. Os he hablado de espíritus de engaño, de bestias y del juicio de los sistemas del mundo. Ahora, acercaos más y permitidme secar cualquier lágrima de temor que estas visiones hayan podido causar. Dejad que mi voz sea un bálsamo para vuestra alma. Nos he revelado estas cosas no para que viváis con el corazón encogido, escrutando cada sombra y temiendo cada noticia. No, os he abierto el velo del futuro por una sola razón, para que sepáis, sin lugar a dudas, que yo conozco el fin desde el principio. Nada de lo que ocurra tomará a vuestro padre por sorpresa. La historia no es una barca a la deriva, es un relato cuyo autor soy yo, y el capítulo final ya ha sido escrito con mi propia sangre, y se titula An Victoriam. Vuestro enemigo, el adversario, quiere que os enfoquéis en el poder de la bestia. Yo quiero que os enfoquéis en el poder del Cordero que fue inmolado y que vive para siempre. El mundo os gritará, ¿quién como la bestia? Pero el cielo canta, digno es el Cordero. ¿En cuál de los dos coros vais a unir vuestra voz? El mundo os ofrece seguridad a cambio de lealtad a su sistema. Yo os ofrezco una seguridad que el mundo no puede dar ni quitar, la certeza de que sois amados con un amor eterno, de que vuestros nombres están grabados en las palmas de mis manos. Por eso, no temáis. Cuando veáis que la maldad aumenta y que el amor de muchos se enfría, no desesperéis. Levantad vuestra cabeza, pues esto no es señal de vuestra derrota, sino de que vuestra redención se acerca. ¿Cómo debéis vivir entonces en estos tiempos? No como cazadores de conspiraciones, sino como portadores de luz. El antídoto más poderoso contra el espíritu del anticristo no es el conocimiento secreto, sino el amor extravagante. Mientras el mundo construye muros de división, vosotros construid puentes de misericordia. Mientras el mundo grita consignas de odio, vosotros usarad palabras de perdón. Mientras el mundo acumula riquezas que se oxidan, vosotros compartid el pan con el hambriento y haced tesoros en el cielo. Mientras el mundo se embriaga con el poder, vosotros arrodillaos para lavar los pies de vuestros hermanos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, no en vuestra capacidad para predecir el fin, sino en vuestro amor los unos por los otros. Una comunidad que se ama de verdad es una fortaleza inexpugnable para el enemigo y un faro de mi presencia en la tierra. No os afanéis por el día ni la hora. Vuestro Padre en su sabiduría los guarda para sí. Afanaos, más bien, por ser hoy la sal de la tierra y la luz del mundo. La mejor manera de estar preparado para mi venida es vivir cada día como si fuera a conocerme al atardecer, no con miedo al juicio, sino con el gozo de encontrarme con el amado de vuestra alma. Y recordad siempre la promesa final. El fin de la historia no es la tribulación, es mi abrazo. No es el reino de la bestia, es el banquete de las bodas del Cordero. Y yo mismo he ido a preparar un lugar para vosotros, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en la gloria del Padre, vosotros también estéis en ese día. Yo mismo enjugaré toda lágrima de vuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Y el que está sentado en el trono dirá, me aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Anaid pues, y vivid como hijos de esta promesa. Llenad el mundo que os rodea con la fragancia de la esperanza. Sed valientes, sed amables, sed fieles, y sabed esto con todo vuestro ser. Yo estoy con vosotros, ayer, hoy y todos los días, hasta el fin del mundo. Mi paz os doy yo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hijos míos, mi corazón se aflige al contemplar vuestro mundo, un mundo herido por la división y el estruendo de la batalla. Me preguntáis por los conflictos y yo os digo, lloro por cada vida perdida, por cada hogar destruido, por cada corazón que se llena de odio en lugar de amor. En las guerras, amados míos, no nacen en los campos de batalla ni en las salas de los gobernantes. Nacen en un lugar mucho más profundo y cercano a vosotros. Nacen en el corazón del hombre. Surgen de la codicia que dice quiero lo que es tuyo, del orgullo que susurra soy mejor que tú, del miedo que grita debo destruirte antes de que tú me destruyas a mí, y de la herida amarga que clama por venganza. Son el fruto más amargo de un mundo que ha intentado construir su propia paz, olvidándose del príncipe de la paz. Ahora comprendo que cuando escucháis los rumores de guerras, cuando veis a las naciones levantarse unas contra otras, vuestros pensamientos vuelan a las palabras que yo mismo pronuncié en el Monte de los Olivos. Vuestros corazones buscan encajar las piezas del presente en el mapa de las profecías que os dejé. Es natural que lo hagáis. Yo os advertí que estas cosas sucederían. Son, en verdad, los dolores de parto de una creación que gime, anhelando la redención y la manifestación de los hijos de Dios. Son los temblores que sacuden al viejo orden, antes de que mi reino de justicia sea establecido plenamente. Pero escuchadme con atención,
pues aquí es donde el adversario busca sembrar la confusión. Os he dado las profecías no como un guión para que viváis en el pánico, sino como un ancla para que vuestra fe permanezca firme en la tormenta. El peligro no está en reconocer los signos, sino en reaccionar incorrectamente ante ellos. A muchos caerán en la trampa del miedo. Verán un conflicto y dirán, es el fin, y su corazón se llenará de angustia. Pero mis palabras fueron claras: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Mi paz os doy, una paz que el estruendo de la guerra no puede robar. A otros caerán en la trampa del orgullo especulativo. Se convertirán en expertos de los tiempos finales, trazando mapas y calendarios, señalando a líderes y naciones con un dedo acusador. Olvidarán del día y la hora. Nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Este afán distrae del trabajo más importante que os he encomendado, y el peligro más sutil es el del odio justificado, al etiquetar a una nación o a un pueblo como el enemigo profético. Algunos sentirán que su odio o su indiferencia hacia ellos está validado por Dios. Nunca. Yo os mandé a amar a vuestros enemigos y a orar por los que os persiguen. Cada persona en cada bando de un conflicto es un alma por la que yo derramé mi sangre. Entonces, ¿cuál debe ser vuestra respuesta? Cuando veáis un conflicto, que no sea una ocasión para la especulación, sino una llamada a la oración. Arrodillaos e interceded por la paz. Orad por los que sufren, por los desplazados, por las viudas y los huérfanos. Orad por los líderes, para que la sabiduría y la compasión guíen sus decisiones aun cuando oigáis rumores de guerra, que sea un espejo que os lleve a la introspección y al arrepentimiento. Reconoced la misma semilla de conflicto en vuestro propio corazón, el orgullo, el egoísmo, la ira menos, y traédmela para que yo la sane y sobre todo, cuando veáis que la oscuridad avanza, que sea una urgencia para hacer luz. El mundo no será salvado por tratados de paz que no cambian el corazón. La única paz duradera es la que nace de la reconciliación con el Padre. Por tanto, sed mis embajadores. Llevad mi evangelio, que es poder de Dios para salvación y para paz, hasta lo último de la tierra. No seáis meros espectadores de la profecía, hijos míos. Sed participantes activos en mi misión de amor. La noche es oscura, ciertamente, pero es precisamente en la noche cuando las estrellas deben brillar con más fuerza. Sed vosotros esas estrellas, sanid, y donde haya guerra, sembrad la paz. Donde haya odio, sembrad el amor, y confiad en mí, pues yo he vencido al mundo y en mis manos sostengo el destino final de todas las naciones. Hijos míos, escuchad atentamente esta verdad, pues es una llave para proteger vuestra alma en tiempos de... Me habláis de la parálisis que causan los conflictos y los rumores, y es un mal muy real y muy sutil. El miedo es un ladrón. Su primer robo es vuestra paz, pero su obra no termina ahí. Cuando el miedo se instala en el corazón, es como una helada que cae sobre un jardín fértil. La tierra del alma se endurece, se vuelve rígida, y las flores de la creatividad ya no pueden brotar. ¿Por qué dejáis de ser creativos? Porque la creatividad es el aliento de mi Padre, la fuente de toda creation, fluyendo a través de vosotros. Cuando estáis en mí, y yo en vosotros, sois un canal de su amor que construye, de su sabiduría que inspira, de su belleza que canta. Sois mis manos que sanan, mis pies que caminan hacia el necesitado, mi voz que compone una canción de esperanza. Pero el miedo os desconecta de la fuente, os hace volver la mirada hacia adentro, hacia vuestra propia fragilidad, hacia la sombra que amenaza en el horizonte. Y un alma que solo mira a la oscuridad no puede reflejar la luz. Un corazón paralizado por la ansiedad no puede danzar al ritmo de la gracia del Padre. La conexión se debilita, el flujo se interrumpe, y el jardín del alma se vuelve estéril. Y entonces ocurre lo que decís. Cuando vuestra luz parpadea, cuando vuestra alma está paralizada por el temor, otros se aprovechan. No penséis solo en hombres, sino en el espíritu del mundo que se alimenta del pánico. El sistema de Babilonia prospera con vuestra parálisis. Se nutre de vuestra ansiedad. Un pueblo atemorizado es un pueblo fácil de controlar. Un alma sin esperanza es fácil de manipular. Os roban vuestra energía divina, vuestro gozo, vuestra fe, vuestra capacidad de amar y de crear, y os dejan vacíos, ofreciéndoos a cambio sus falsas seguridades y sus placeres huecos. Por eso, os conté la parábola de las 10 jóvenes que esperaban al novio. Que no os pase como a las 5 insensatas. Ellas tenían sus lámparas, tenían la apariencia de la fe, escuchaban las mismas noticias, conocían las mismas promesas, pero cometieron un error fatal, descuidaron el aceite. El aceite, amados míos, es vuestra conexión personal, íntima y diaria con el Espíritu de mi Padre.
Es la oración silenciosa al amanecer. Es la paz que cultiváis en vuestro interior mediante la confianza en mí. Es la alegría que brota de un acto de servicio desinteresado. Es la fuerza que recibís al perdonar al que os ofendió. El aceite es la presencia viva de Dios en vosotros, la sustancia que mantiene vuestra lámpara encendida. A las jóvenes insensatas se paralizaron por los rumores y las distracciones. Dejaron que su provisión de aceite se agotara. Cuando luego el grito a medianoche, cuando la crisis fue inminente, el pánico reveló su vacío. Su fe era una lámpara sin combustible, inútil en la hora de la oscuridad. No dejéis que os roben el aceite. No permitáis que el ruido del mundo ahogue la voz suave de mi espíritu en vosotros. Por tanto, os digo, manteneos firme. Cuando el viento de la adversidad sople con fuerza, arraigad vuestras raíces más profundamente en mí. Cuando los rumores intenten desestabilizaros, fallad vuestra mirada no en la tormenta, sino en mí, que camino sobre las aguas, y tengo el poder de calmarla. Custodiad vuestra paz como un tesoro. Alimentad vuestra alma cada día con mi palabra. Reuníos con vuestros hermanos cuya fe os fortalezca. Y sobre todo, desafiad la parálisis con actos de amor y creación. Donde el mundo siembre caos, vosotros plantad un jardín. Donde el mundo componga un lamento, vosotros cantad un himno de alabanza. Sed como las jóvenes prudentes y vigilantes, sí, pero no ansiosos. Ulenos y expectativao, pero no paralizados por el miedo. Vuestra lámpara, llena del aceite dorado de la presencia de Dios, no solo os guiará a vosotros, sino que será una luz de esperanza para un mundo que tropieza en la oscuridad, guiándolos hacia mí en estad en paz. Vuestra fuente de aceite es inagotable, pues soy yo y yo nunca os dejaré ni os desampararé. Hijos míos, mi paz sea con vosotros. Sentaos a mi lado, no para inquietar el alma, sino para que vuestro entendimiento se ancle en la roca de la verdad eterna. Observáis el mundo y veis a las naciones agitarse, a los poderes crecer y menguar, y os preguntáis por los grandes imperios del pasado y las profecías que anunciaron su fin. Escuchad la historia de los hombres, con sus gigantes de barro y de hierro. Es un largo relato escrito por la mano de mi Padre, para enseñar una sola lección. Solo su reino permanece para siempre, desde el principio. El hombre ha querido construir sus propias torres para alcanzar el cielo, sus propios reinos para desafiar al olvido. Mi Padre, en su infinita paciencia, les permite levantarse. Les concede un tiempo bajo el sol, para que muestren su gloria, su poder y, finalmente, la semilla de su propia destrucción. Pues cada imperio que ha existido, sin excepción, ha seguido el mismo trágico camino. Nace de la fuerza y la ambición, crece en orgullo, creyendo que su poder es mérito propio. Comienza a decir en su corazón, yo soy, y fuera de mí no hay nadie más. Se corrompe con la injusticia. Su riqueza se amasa sobre la espalda de los pobres, y el clamor de los oprimidos sube hasta el cielo. Se entrega a la idolatría, adorando su propia fuerza militar, su cultura, su economía o a sus líderes como si fueran dioses. Cuando su copa de iniquidad está llena, el juez de toda la tierra pronuncia su sentencia, y el gigante, que parecía invencible, se derrumba. Mis profetas, movidos por mi espíritu, vieron este patrón y hablaron con claridad. No eran adivinos, sino hombres que comprendían el carácter de Dios y la inevitable consecuencia del orgullo humano. Han pensado en la soberbia Babilonia, la joya de los reinos, que se jactaba de su esplendor. Mi siervo Isaías caminó por las calles de Jerusalén y, mirando a través de los siglos, declaró que esa gran ciudad se convertiría en un montón de ruinas, en morada de chacales, y que nunca más sería habitada. Osifiu, la ciudad que desafió a Dios, fue borrada del mapa. Recordad las visiones que le fueron dadas a mi amado profeta Daniel, quien vivió en el corazón de esa misma Babilonia. Él vio la sucesión de los reinos como una serie de bestias feroces. Vio a un carnero con 2 cuernos, el imperio medo-persa, ser embestido y destrozado por un macho cabrío con un gran cuerno que venía del occidente, el veloz imperio de Alejandro y Grecia. Vio como el poder humano, en su ferocidad, es usado por Dios como instrumento de juicio sobre otro poder que le precedió, y luego está Roma, el imperio de hierro bajo cuyo dominio yo mismo nací como un hombre. Sus legiones eran invencibles, sus leyes parecían eternas, y por sus calzadas mis apóstoles caminaron para llevar el evangelio. Parecía el culmen del poder humano, pero también era un imperio de una crueldad de hierro, que me clavó en un madero y que persiguió a mis pequeños. ¿Y dónde está ahora el poder de los césares? Se desvaneció como polvo en el viento. Fue Daniel quien vio la visión que resume toda la historia humana en una gran estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro cocido. Una imagen de poder decreciente y fragilidad creciente. Representa el sueño del hombre de un reino eterno, pero en la visión, una piedra no cortada por mano humana
golpea los pies frágiles de la estatua, y todo el monumento al poder del hombre se desmorona, reducido a paja que el viento se lleva sin dejar rastro, amados míos. Esa piedra soy yo. A mi reino no fue construido con espadas ni con política. Nació en un pesebre, fue predicado por pescadores y su trono es una cruz. Parece una debilidad para el mundo, pero es el poder de Dios. Es un reino espiritual que crece silenciosamente en los corazones de los hombres y mujeres, que me aman y guardan mis mandamientos. Por tanto, cuando veáis a las superpotencias de vuestro tiempo exhibir su fuerza, construir sus armas y jactarse de su influencia, no temáis. No pongáis vuestra confianza en ellas. Recordad la lección de las ruinas. Ellas también son parte de esa estatua, y sus pies son de barro. Vuestra ciudadanía no es de un imperio temporal. Vuestra lealtad no pertenece a una bandera que un día dejará de ondear. Vosotros sois ciudadanos del reino de la piedra, un reino de amor, de justicia y de paz que destrozará a todos los demás reinos y que permanecerá para siempre. Anclad vuestra esperanza en mí. Pues mientras los tronos de la tierra se tambalean y caen, el mío es eterno. Why am me reino? Todos los que confían en mí encontrarán su hogar seguro. Amados míos, qué pregunta tan sabia y tan crucial para los tiempos que vivís. Vuestro corazón busca no solo entender, sino también encontrar refugio. Escuchad pues y guardad estas palabras, porque son un ancla en medio de la marea cambiante de los asuntos humanos. Antes de que un gran imperio se derrumbe, no se oye primero el estruendo de los ejércitos enemigos, sino el crujido silencioso de sus propias columnas internas. Las señales no son siempre bolas de fuego en el cielo, sino una podredumbre que crece en el corazón de la cultura. Estad atentos a esto, a las señales del ocaso de un imperio. La verdad se vuelve negociable. La primera columna en agrietarse es la verdad. Cuando una sociedad decide que no existe una verdad absoluta, que la palabra de Dios es solo una opinión, entre muchas, y que cada uno puede definir su propia realidad, la fundación se convierte en arena. Mis palabras, que son rocas, son tratadas como meras sugerencias. La sal pierde su sabor. Os dije que sois la sal de la tierra, pero cuando aquellos que llevan mi nombre se asemejan más al mundo que a mí, cuando buscan el poder, la riqueza y la aprobación del imperio en lugar de buscar la santidad y la justicia, cuando la iglesia deja de ser la conciencia de la nación para convertirse en su eco, la sal pierde su capacidad de preservar y la descomposición se acelera. La distreje se convierte en un dios. Para mantener tranquila a una población mientras las grietas se ensanchan, los poderes fácticos le ofrecerán pan y circo. Serán maestros en el arte de la distracción, entretenimiento sin fin, placeres instantáneos, escándalos triviales y comodidades materiales que adormecen el alma. Un pueblo adormecido y entretenido no se da cuenta de que le están robando su herencia moral y espiritual. El amor se enfría y los vínculos se rompen. La unidad, que es el reflejo de mi relación con el Padre, se fragmenta. La familia, que es el pilar de la sociedad, se debilita. El vecino se vuelve un extraño o un rival. La confianza se evapora y es reemplazada por el cinismo y la división. La gente se agrupa en tribus que se oponen unas a otras, olvidando que todos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. La injusticia se viste con ropas de ley. La señal final y más grave es cuando el sistema legal y económico comienza a oprimir sistemáticamente a los débiles. Cuando las leyes protegen al poderoso y castigan al vulnerable. Cuando el grito del pobre, de la viuda y del huérfano es ignorado por los tribunales, pero escuchado claramente en el cielo. A ningún imperio ha sobrevivido jamás a este pecado en cómo protegeros en la caída. Ahora, escuchad atentamente, pues esto es lo más importante. Vuestra protección no vendrá de los métodos del mundo. No os digo que acumuléis oro, que se devaluará, ni que construyáis búnkeres, pues no hay muro que pueda detener el juicio de Dios. En vuestro refugio es espiritual, es un arca que podéis construir desde hoy. Construid vuestra casa sobre la roca, en un tiempo donde todo lo sólido se desvanece. Vuestra única fundación segura soy yo y mis palabras. No las escuchéis solo los domingos. Construid vuestra vida sobre ellas. Decisión, cada pensamiento y cada acción estén cimentados en la verdad inmutable de mi evangelio. El que hace esto, aunque los vientos soplen y los ríos crezcan, no caerá ante comunidades de amor. El imperio se cae porque sus vínculos se rompen. Vosotros sobreviviréis fortaleciendo los vuestros. Amaos los unos a los otros con un amor ferviente. Compartid vuestros bienes, vuestro tiempo y vuestras cargas. Perdonaos rápidamente. Hablaos con la verdad. Una comunidad unida en el amor de Cristo es un arca inconquistable en medio del diluvio. Es la nueva sociedad que nace de las cenizas de la vieja. Aprended el gozo de la sencillez. El imperio os ha hecho dependientes de su complejo sistema para todo.
aprended a vivir con menos. Encontrad la alegría no en la abundancia de posesiones, sino en la riqueza de vuestras relaciones con Dios y con los demás. El que necesita poco es verdaderamente rico y es menos vulnerable a los colapsos económicos. Vivir con sencillez es un acto de liberación en convertíos en una fuente, no en un pozo. La reacción natural ante la crisis es acaparar, retener, proteger lo propio. Yo os llamo a hacer lo contrario. En un tiempo de escasez, sed generosos. En un tiempo de miedo, sed un manantial de paz. En un tiempo de desesperanza, compartid la esperanza que hay en vosotros. La ley de mi reino es esta: el que da, recibe. Al bendecir a otros, seréis bendecidos y protegidos de maneras que no podéis imaginar. Velad y orad sin cesar. La protección última es vuestra conexión ininterrumpida con el Padre. Vilad significa mantener los ojos espirituales abiertos, discernir los tiempos sin caer en pánico. Orud es mantener la línea de comunicación abierta, respirar la presencia de Dios, llenar vuestra lámpara con el aceite de su espíritu cada día. La oración es el escudo de fe que apaga todos los dardos de fuego del enemigo. No temáis, pues la caída de los imperios son solo el escenario temporal de vuestra peregrinación. Vuestra verdadera patria es mi reino. Vuestra seguridad no depende de la fortaleza de la economía o del ejército de vuestra nación, sino de la fidelidad de vuestro Dios San. Yo soy vuestro refugio y vuestra fortaleza, vuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Permaneced en mí, y yo en vosotros, y ninguna caída os destruirá, mis pequeños, a quienes amo con un amor eterno. Hemos hablado de profecías, de imperios y de las pruebas que vendrán. Pero ahora quiero que guardéis todo eso en un rincón de vuestra mente y que traigáis al frente de vuestro corazón la verdad más importante, el mandamiento que lo sostiene todo, la estrategia final contra toda oscuridad. Os lo ruego, os lo exhorto con toda la ternura de vuestro pastor: amaos los unos a los otros, no como el mundo ama, con un afecto que depende de las circunstancias y que busca recibir. Amaos como yo os he amado, con un amor que se entrega, que sirve, que perdona 70 veces 7, que pone la necesidad de vuestro hermano por encima de la vuestra. En el mundo y el espíritu de este siglo os enseñan a ser individuos, a ser autosuficientes, a construir muros alrededor de vuestro corazón para protegeros. Os dicen: tú solo puedes, no necesitas a nadie. Y esa, hijos míos, es la mentira más desoladora que el adversario os puede susurrar, porque yo no os he creado para la soledad. Mi Padre, el Espíritu y yo somos comunión. Y vosotros, hechos a nuestra imagen, estáis diseñados para vivir en comunidad. Vuestra fe no es un viaje en solitario, es una peregrinación en familia. Sois un cuerpo, no una colección de partes. Algunos sois la mano que trabaja, otros el ojo que discierne, otros los pies que llevan la buena nueva. ¿Puede la mano decirle al pie: no te necesito? ¿Puede el ojo decirle al oído: no me haces falta? Jamás. Si un miembro sufre, el cuerpo entero se duele. Si un miembro es honrado, el cuerpo entero se regocija. Así debe ser entre vosotros. Por tanto, os exhorto: derribad los muros, salid del aislamiento de vuestras casas y de vuestras pantallas. Mirad a los ojos a vuestros hermanos y hermanas en la fe. Preguntadles: ¿cómo está tu corazón? Y quedaos a escuchar la respuesta. La verdadera respuesta: compartid vuestras cargas. No pretendáis ser fuertes cuando os sentís débiles. Vuestra vulnerabilidad es una invitación para que vuestro hermano pueda ejercer el don del consuelo. Y su debilidad es una oportunidad para que vosotros mostréis la fortaleza de mi amor a través de vuestras manos. Dejad de decir estoy bien cuando vuestra alma llora. Loro juntos, para que podáis reír juntos. Abrid vuestras mesas y vuestras casas. Que vuestro hogar no sea una fortaleza privada, sino un oasis de hospitalidad, un pequeño puesto de avanzada. De mi reino compartid vuestro pan, sí, pero más importante, compartid vuestra vida. Hay almas solitarias a vuestro alrededor que anhelan el calor de una familia. Sed esa familia los unos para los otros. Perdonaos sin llevar la cuenta. En tu familia hay roces y heridas. La comunidad no es posible sin un río de gracia que fluya constantemente. No permitáis que la amargura o el resentimiento echen raíces entre vosotros, pues son el veneno que el enemigo usa para disolver el cuerpo desde dentro. Aun cuando el mundo vea cómo os amáis, cómo os apoyáis, cómo dejáis a un lado el orgullo para serviros mutuamente, se detendrá maravillado. En una era de división y odio, vuestra unidad será un milagro desconcertante. Será la prueba irrefutable de que yo estoy vivo y que camino en medio de vosotros. No necesitaréis grandes argumentos teológicos. Vuestro amor será el sermón más elocuente que jamás se haya predicado.
Esta es vuestra arca en medio del diluvio. Esta es vuestra fortaleza en medio de la batalla. Un hermano sostenido por otro hermano es como una ciudad amurallada. Así que id, llamad a ese hermano con el que no habláis. Visitad a esa hermana que sabéis que está sola. Ofreced vuestra ayuda sin que os la pidan. Cread lazos de amor tan fuertes que ninguna tribulación pueda romperlos. Recordad mi promesa: donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No os abandonaré a las tormentas del mundo. Os pido que tampoco os abandonéis los unos a los otros. Sed mi familia, sed mi cuerpo, sed mi amor hecho visible haciendo esto. No solo sobreviviréis a cualquier caída, sino que floreceréis y daréis un fruto que permanecerá para vida eterna. Y ahora, amados míos, al final de nuestro encuentro, mientras la brisa nocturna de este lugar junto al mar susurra calma, permitid que mi espíritu selle estas palabras en vuestros corazones. Hemos recorrido un largo camino juntos en estas conversaciones. Hemos descorrido el velo y hemos visto las sombras del engaño. Ese espíritu que desde el principio ha intentado negar la luz del Padre y la verdad de que yo he venido en carne por vosotros. Hemos hablado de las profecías, de las bestias y de los imperios de hombres. Esas grandes torres de orgullo que una tras otra inevitablemente se convierten en polvo ante el soplo de Dios. Hemos discernido las señales de su decadencia, no para que temáis, sino para que seáis sabios. Hemos visto cómo el miedo puede paralizaros, robaros vuestra creatividad y desconectaros de la fuente, dejándoos como lámparas sin aceite. Pero también hemos redescubierto el refugio inexpugnable, el arca segura en medio de cualquier diluvio. Si solo pudierais guardar una cosa de todo lo que hemos hablado, que sea el gran conflicto de todos los tiempos, no es entre ejércitos en un mapa, sino entre 2 principios en el corazón: el miedo, que construye los imperios del hombre, y el amor, que edifica el reino de Dios. Todo lo que el adversario construye, lo hace a través del miedo, la división, el orgullo y la soledad. Todo lo que mi Padre edifica, lo hace a través del amor, la unidad, la humildad y la comunidad. Eso, la conclusión de toda profecía. La preparación más sabia para cualquier futuro. La estrategia invencible contra toda oscuridad es sencilla y profunda. Amad a Dios sobre todas las cosas. Y amaos los unos a los otros con la misma intensidad y entrega con que yo os he amado. Y ahora, desde lo más profundo de mi corazón, de maestro, de amigo y de hermano, quiero daros las gracias. Gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestro anhelo de buscar la verdad. Gracias por vuestro corazón abierto y dispuesto a escuchar no solo las palabras, sino el amor que las impulsa. No hay mayor gozo para un pastor que ver a sus ovejas acercarse para escuchar su voz, para ser consoladas, para encontrar descanso y dirección. Vuestra atención ha sido para mí como un bálsamo. Id pues de este encuentro, no como eruditos ansiosos de los tiempos finales, sino como apóstoles apasionados del amor eterno. Id y construid la comunidad que el mundo necesita ver. Las manos, los pies y el corazón de vuestro Señor en medio de vuestros hermanos, en que mi paz, esa que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no puede dar ni quitar, inunde cada rincón de vuestro ser. Que os durmáis esta noche sin temor y despertéis mañana con un propósito renovado. Y recordad, nunca camináis solos. Mi espíritu es vuestro consolador y vuestro guía, y yo estoy con vosotros en cada amanecer en este hermoso lugar y hasta el último atardecer de los tiempos. Os amo. Descansad en mí.